del versículo 10 en adelante. Y creo que estaría bien que nosotros, pues, estuviéramos recordando todo esto. Voy a tratar de hacer así como un resumen de estos 7 capítulos, si se podría decir así, de la serie. Este es el número 8 y vamos a estar hablando, pues se titula así: en todo tiempo, orando en todo tiempo en el Espíritu. Así se llama. Entonces vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13: por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y pues estoy muy contento con todo esto que Dios ha estado hablando a nuestras vidas, y quisiera hacer una oración para que sea Dios el que hable, que esté quitando todo pensamiento de hombre, porque queremos oírle a Él, queremos oír su palabra. La Biblia dice: la fe viene por el oír la palabra de Dios. No dice la palabra del hermano Juan, no dice la palabra de fulano o sutano, sino que dice la palabra de Dios. Y nosotros creemos pues lo que dice la Biblia. También la Biblia dice que Él estaría llenando nuestra boca de palabras, que no nos preocupemos por lo que debemos de hablar, sino que Él va a estar llenando esa boca de palabras, y así el Señor pueda cumplir el propósito en la vida de cada una de las personas que escuchan su voz. Así es que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que seas tú hablando a mi vida, a la vida de cada uno de los que van a estar escuchando este mensaje, Dios. Sabemos que este es un mensaje tuyo, un mensaje, Señor, de esperanza, un mensaje de gozo, de paz, un mensaje, Señor, que va a estar trayendo libertad, Dios. Un mensaje que va a estar trayendo restauración y vida y salvación. Padre, en el nombre de Jesús te pido que te glorifiques como siempre lo haces, que estés quitando todo pensamiento humano, Dios, de mi vida, y que te glorifiques, Dios, que pueda hablar tu palabra con denuedo, Dios. En el nombre de Jesús, que estés quitando todo obstáculo. Por favor, Padre, te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, bien, vamos a entrar al tema, preparándonos para la guerra. Pues el capítulo número 8, vamos a concluir con una de las armas que se podría considerar como las armas más poderosas que el Señor le ha dado a su pueblo o a sus hijos. Ya vimos que tenemos que estar firmes. Cuando nosotros estamos firmes, en una posición de firmes, vamos a estar atentos a las instrucciones que Dios tiene que darnos a nosotros. El Padre Celestial tiene que darnos a nosotros. Y también la recomendación del apóstol Pablo, que el Espíritu Santo lo inspira para que escriba estas palabras, dice que tenemos que vestir de toda la armadura de Dios. No solamente una parte de la armadura, 3/4 partes, sino que dice la Biblia, y así como que lo recalca, vestir toda la armadura de Dios.
Ya vimos lo que es estar ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hablamos que era un cinturón que sostenía gran parte de la armadura. Y qué tan importante es que nosotros siempre estemos hablando con la verdad, porque no hay nada oculto que no se haya de manifestar, porque nuestro Padre es el Padre de la verdad. Y vimos cómo el Señor Jesucristo una vez confronta a unas personas, a unos escribas y fariseos, y les dice: ustedes, vuestro padre es el diablo, porque ustedes no hablan verdad, porque el diablo es el padre de la mentira. Entonces esto es algo así como fuerte, y es por eso que Dios, el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo en este caso, nos invita a estar ceñidos con este cinturón de la verdad, vestidos de toda la armadura, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y esto a mí me gustó mucho, porque el Señor Jesucristo, Él es el príncipe de paz. Y si Él está con nosotros, vamos a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y también, pues lo que dice Él: mi paz os dejo y mi paz les doy. No la paz que el mundo da, sino que la paz que yo les doy es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es por eso que tan importante es tener ese calzado del apresto del evangelio de la paz. Debemos de saber que el Señor Jesucristo, Él es el príncipe de paz. Después vimos el escudo de la fe con que podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esta palabra todos, guárdenla ahí en su corazón, no algunos cuantos, sino todos. Pero es muy importante que nosotros vistamos de ese escudo de la fe. ¿Y cómo vamos a fortalecer nuestra fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tenemos que estar oyendo a Dios, tenemos que estar en comunión con Él. Hemos visto también el casco de la salvación. Qué tan importante es para un creyente, para un cristiano, para un hijo de Dios, el saber que el Señor Jesucristo nos ha salvado, y que esa salvación es nuestro gozo, esa salvación es nuestra esperanza viva. Y qué tan importante es esa salvación, ya lo vimos. Así es que también hemos hablado acerca de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y vimos cómo tenemos que estar así como diestros con la Escritura, con la palabra de Dios. Así es que hoy vamos a concluir con orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esta parte de la armadura es el teléfono satelital de Dios. Es lo que dice Jeremías capítulo 33:3. Por ahí dicen que este es el teléfono de Dios. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así es que ese es el teléfono satelital. Vamos a clamar a Dios, y vamos a ver con la ayuda de Dios algunas formas de poder clamar a Dios, algunas formas de poder orar a nuestro Padre Celestial, y sabemos que Él está dispuesto a ayudar a sus hijos, a su pueblo, a sus escogidos, así como pues dice la Biblia en San Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que lo envió para que fueran salvos por medio de Él. Así es que esto es algo hermoso, que Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo. También dice la Biblia que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, continuás nuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dice. Así es que tenemos que estar confiados. La oración eficaz del justo
puede mucho. Hay una historia, escuché de un predicador, cuando nosotros estamos predicando la palabra de Dios, cuando nosotros estamos hablando su palabra, haciendo la obra de Dios, estamos en un combate así como cuerpo a cuerpo. Pero cuando ese combate se está volviendo en alguna situación difícil, el enemigo se está levantando, tal vez así como con gran poder. Este predicador decía que nosotros tendríamos que estar orando en el Espíritu, que nosotros tendríamos que estar clamando a nuestro Padre Celestial. Y él daba una ilustración, así como cuando un soldado está en peligro, un batallón, un grupo de soldados, ellos llaman por una radio. Ellos parece que le llaman Harry, a esa radio le llaman, le dan las coordenadas, le dan la ubicación de donde ellos están, y ellos les dicen a sus autoridades supremas, ¿saben qué? Manden refuerzos. Estaba también recordando un poco de lo que pasó en Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Pues resulta que los japoneses estaban invadiendo gran parte del mundo, del planeta, por decirlo así. Entonces había como cierto temor de que ellos se pudieran haber estado extendiendo en 1945 en la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo que hace Estados Unidos, llaman por ese radio Harry a sus autoridades, y las autoridades dicen, ¿saben qué? Pues vamos a echar todo lo que tenemos, vamos a limpiar ese territorio, o vamos a darles un escarmiento. Y es cuando sueltan esas dos bombas. Parece que en este mes que viene se va a estar cumpliendo un aniversario más de que pasó esa situación. Ahora yo no estoy aplaudiendo eso, solamente les estoy diciendo como una referencia. Ellos llamaron y mandaron refuerzos, y esos refuerzos son infalibles. Los refuerzos que Dios envía son infalibles. Él lo puede hacer con su propio voz de mando, pero hay veces que el Señor manda a sus ángeles, y sabemos de la importancia pues de lo que dice Hebreos en el capítulo 1, que los ángeles son ángeles ministradores al servicio de los santos. Pero nótese bien, nosotros no podemos mandar esos ángeles como algunos están diciendo por ahí, yo mando ángeles y tantas cosas. No, el que los manda es el Señor nuestro Dios. Nosotros tenemos que hablar con nuestro Dios, y de eso se trata, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. El Señor manda su ejército, manda su artillería pesada cuando a nosotros se nos complica por alguna forma, alguna situación. El Señor actúa, Él no se queda con los brazos cruzados. Y sabemos que en esta pandemia, sabemos que nuestros hermanos que están pasando por esta situación, por esta enfermedad, sabemos que Dios va a enviar su palabra de sanidad, va a enviar a sus ángeles para poder librar esta batalla, que es una batalla pues un poco difícil. Pero quiero decirles, pues también recordarles lo que hablamos la semana pasada, que el Señor nuestro Dios es altísimo, y nosotros reconocemos, sabemos y declaramos que es altísimo. Él está por encima de todo y de todas las cosas. Está por encima de las enfermedades y está por encima de los problemas. El pasaje bíblico, Efesios capítulo 6, verso 18, si nosotros continuamos leyendo, pues la palabra de Dios dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Otra vez lo voy a volver a repetir. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Aquí lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que no solamente debemos de orar en la mañana,
No solamente debemos de orar en la noche, el domingo, el miércoles, cuando tenemos el tiempo de unidad, sino que dice aquí, orando en tiempo. Y también dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y aquí me voy a detener un poquito, porque yo quiero decirles que yo puedo entender que cuando la palabra de Dios está hablando en el Espíritu, está tratando de decirnos que podemos hablar en lenguas. Nosotros como Centro de Fe, Esperanza y Amor, nosotros creemos en esa oración en lenguas. Y segunda de Corintios capítulo 14, si no recuerdo mal, en el versículo 2, dice la Biblia que cuando uno habla en lenguas, está hablando con Dios. Podemos hablar con Dios, podemos comunicarnos con Él. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, vemos esa historia que se llama el día del Pentecostés o el día 50. Era una fiesta que los judíos hacían después de la Pascua. A los 50 días era cuando Dios les había entregado la ley, las piedras. Entonces ellos hacían una fiesta, y en ese día 50, el día del Pentecostés, eso es lo que quiere decir Pentecostés, día 50, es cuando viene el Espíritu Santo como un viento recio, y dice la palabra de Dios que se les aparecen a los que estaban ahí en el aposento alto como lenguas de fuego que estaban repartidas y que comenzaban a hablar en otras lenguas. Ahora hay como una lucha, como una oposición, en que si dicen que esto no es así, cuando nosotros hablamos en lengua solamente estamos repitiendo y repitiendo cosas. Yo no estoy aquí para poder debatir eso, no estoy aquí para nada de eso. Yo estoy aquí para poder compartirles de la palabra de Dios, pero yo creo que cuando nosotros estamos hablando en lenguas, estamos hablando con Dios, y es por eso que las personas no nos pueden entender. Esto es algo, es un misterio, es algo que pues es real. No porque nosotros no lo podemos entender, no quiere decir que no exista. Esto en verdad existe, pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a entender que está hablando la palabra de Dios, que oremos en el Espíritu, porque también la Biblia dice en Gálatas capítulo 5, y nosotros ya lo hemos visto en el verso 17, que hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Pero cuando la Biblia nosotros vemos que habla del Espíritu con la E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Pero también lo podemos interpretar aquí con la ayuda del Espíritu Santo, que nos recuerde lo que tenemos que orar y lo que tenemos que decir. Dejémoslo así y vamos a seguir adelante con este tema. Dice la palabra de Dios: y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Acuérdense que los santos quiere decir por los escogidos, por los apartados. Dios nos ha escogido y nos ha apartado. La palabra de Dios dice que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y que somos un pueblo santo, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que somos nosotros, santos, apartados, escogidos. Y verso 19 dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y a lo que hago todo los hará saber Tíquico, hermano, amado y fiel ministro en el Señor. Siempre cuando yo veo las salutaciones y veo nombres ahí, yo digo, qué bonito es, qué hermoso, poderoso es
que sean reconocidos ahí esas personas, el esfuerzo que ellos hacían, digo, hablando naturalmente, aunque sabemos que muchos nombres no están ahí, pero seguramente el Señor conoce todos esos nombres. Aquí habla de Tíquico, y dice: hermano amado y fiel ministro del Señor, fiel trabajador del Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Esa gracia sea con todos los que aman al Señor Jesucristo. Y dice aquí, con amor inalterable. Esto quiere decir que si hay problemas, seguimos amando al Señor Jesucristo. Lo que leíamos en Romanos capítulo 8, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es un amor inalterable. Aunque haya luchas, aunque haya pruebas, aunque haya sufrimientos, aunque pasemos por las aguas, aunque pasemos por el fuego, así como dice la palabra de Dios en Isaías, no nos quemará porque Dios estará con nosotros. Pero ese es un amor inalterable, estemos como estemos y pase lo que pase. El apóstol Pablo, él era un hombre de oración. La oración era la clave de su vida. Era por eso que él tenía esa gran influencia. Pero también esa oración lo llevó muchas veces a padecimientos, pero también lo llevó a perseverar, a estar confiado en ese Dios que nos favorece, en ese Dios que para Él no hay nada imposible. Esa oración lo llevó por su ardiente pasión por las almas. Así es que tenemos que orar. Y es por eso que Él es el más idóneo después del Señor Jesucristo para que nosotros podamos instruirnos en la oración. Y este versículo precisamente habla de eso, de la oración. En este pasaje nosotros podemos encontrar muchas verdades importantes acerca de la oración y que tenemos que entender que la oración es muy esencial. El apóstol Pablo, él habla de esta armadura de Dios, que tenemos que estar vestidos, pero sigue directamente, sin parar, sigue diciendo, orando en todo tiempo. Para un soldado es muy importante tener puesta toda la armadura correctamente y estar equipado con una espada. Pero de igual forma es tan importante que este soldado esté en comunión con su comandante supremo. Es muy importante que este soldado pueda estar recibiendo órdenes e instrucciones. Y así también nosotros, es muy importante. Acuérdense que nuestra armadura es espiritual y también la oración es espiritual. Y por eso, pues dice la palabra de Dios, llegará el momento cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores son los que está buscando el Señor. En Hebreos capítulo 4, verso 16, la Escritura dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El cristiano, el Hijo de Dios, mientras esté en el campo de la batalla, está en contacto directo con el trono de Dios. Tenemos que estar en contacto directo, en una línea de oración y súplica, así como lo decía la Biblia, en el Espíritu. Una comunicación con el Señor Jesucristo no debe de romperse nunca. La oración es muy importante, la oración es fundamental y ciertamente pues no es una opción, sino es algo que es esencial para nosotros como pueblo de Dios, como cristianos, como hijos de Dios, como soldados de ese ejército celestial. Debemos de orar en todo tiempo. El apóstol Pablo nos exhorta, dice la palabra de Dios, orar
en todo tiempo. Tenemos que orar en todo tiempo, así como lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. La Biblia dice, orad sin cesar. Lo que quiere decir es que nosotros debemos de procurar vivir en una verdadera atmósfera y actitud de oración. Es muy importante que tengamos tiempos determinados de oración, así como Daniel, él oraba 3 veces al día. Ustedes lo pueden encontrar en Daniel capítulo 6, verso 10. O como David, él oraba también, dice la Biblia, 3 veces al día. En Salmos capítulo 55, verso 17, dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Esto es lo que dice el salmista, el dulce cantor de Israel, 3 veces al día. Pero más adelante o más tarde dice que él oraba 7 veces al día. Ya no era, pues así como, ya no se conformaba con orar 3 veces. Ahora dice en el Salmo 119, en el versículo 164, dice que él oraba ya 7 veces al día. Dice la Biblia, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Y cuando alguien está en la presencia de Dios, cuando alguien está en la comunicación continua con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, no se conforma con el orar solamente una vez, sino que así como este salmista David, ahora vemos más adelante que él oraba 7 veces al día. O como nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 6, verso 12, dice la Biblia, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Imagínense, ahora este no es el único versículo de la Biblia. En todos los evangelios, en todo el Nuevo Testamento, pues los evangelios es la vida del Señor Jesucristo, la muerte y la resurrección, y vemos cómo Él está orando al Padre. Acuérdense que Él es el mayor ejemplo, la mayor referencia que nosotros tenemos aquí en esta vida. Entonces vemos que Él oraba, y además podemos orar en ocasiones especiales pidiendo dirección. ¿Cuántos de nosotros no tomamos decisiones, si no es que todos los días? Y en Santiago capítulo 1, verso 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y dice la Biblia, y le será dada. Así es que tenemos que orar a Dios para que Él nos dé sabiduría, para poder tomar esas decisiones. Cuando nosotros somos perseguidos, también podemos orar. Hay muchas personas que son perseguidas. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 7, versículo 1. El Señor Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Esta oración puede ser algo muy esencial. Esta oración puede ser que estemos agarrando ese radio satelital y le estemos diciendo a Dios, mira Dios, hay personas que me están persiguiendo. Haz tu justicia, líbrame de esos adversarios. Cuando llega una carta o cuando llega una noticia amenazadora, también la palabra de Dios nos enseña en Isaías capítulo 37, verso 14, qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros nos informaron de esta pandemia que se aproximaba a México, lo que nosotros hicimos fue orar a Dios, clamar a Dios. Hicimos cadenas de oración, hicimos cadenas de ayuno, leímos la palabra de Dios, todo el Nuevo Testamento, para que las personas la pudieran estar escuchando. ¿Por qué no decirlo así, de día y de noche? Pero fíjense lo que Isaías capítulo 37, verso 14 nos enseña, cuando él dice, y tomó Ezequías la carta de mano de los embajadores y las leyó y subió a la casa del Señor y las extendió delante de él. Esas cartas eran cartas amenazadoras,
Esas cartas eran cartas de malas noticias, pero ¿qué fue? A la casa de Dios y le dijo, mira, Padre, lo que está pasando en este momento. ¿Ustedes qué piensan lo que el Señor está haciendo? ¿Qué piensan lo que Él puede hacer? ¿Qué piensan lo que Él está pensando en hacer cuando nosotros vamos de esa forma a Él y clamamos a Él? Una vez nos enseñó nuestro pastor que cuando haya alguna noticia del médico, algún diagnóstico negativo, que nosotros actuemos en fe y que no lo creamos y que pisemos ese diagnóstico en el nombre de Jesús. Así nos enseñó, y algunos lo hicieron así por fe, y ese diagnóstico negativo se fue. La misericordia de Dios, mis amados, es grande, es incomparable. Y así es que cuando nosotros tengamos una carta, ahora ya no hay cartas, ahora ya son emails, ahora son mensajes por WhatsApp, ahora son llamadas telefónicas. Nosotros tenemos que ir delante de Dios y decirle, mira Dios, está pasando esto, como tú le llames, Padre Celestial. Mira, en el nombre de Jesús yo te presento esta noticia, ayúdame en el nombre de Jesús. Pero se dan cuenta lo importante que es la oración. O cuando hay alguna enfermedad, en Santiago capítulo 5, verso 14, la Biblia dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración, hermanos amados, es la llave del éxito. La oración, como bien hablamos hace un momento, mueve la mano de Dios. Dios tiene misericordia de nosotros. O cuando alguien esté pasando por alguna enfermedad o por cualquier necesidad, lo que dice en Filipenses, nos enseña la palabra de Dios en capítulo 4, verso 6, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Quién nos podrá salvar? ¿Quién nos podrá librar? Hemos sabido bien, hemos declarado lo que dice la palabra de Dios. Lo que no podemos hacer nosotros, ahí es cuando Dios comienza a actuar. Nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo imposible. Una vez usé la palabra sobrenatural, y eso es esa palabra sobrenatural es a lo que yo me refiero, cosas que el hombre no puede hacer naturalmente, pero Dios sabemos que Él lo puede hacer todo. Ahora, esta palabra la usan mucho los de la nueva era, algunas otras sectas y eso, pero no porque lo usen esa palabra ellos, quiere decir que es su palabra. Esta palabra, pues, como bien los había dicho, son cosas que el hombre no puede hacer, pero Dios lo puede hacer todo. Y aquí dice la palabra de Dios, con acción de gracias también. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué precioso es poder estar conectados con Dios. Qué precioso es poder estar conectados con el cielo las 24 horas del día, los 365 días del año, todos los días de nuestra vida. Hemos sabido de testimonios de gente que parte con el Señor Jesucristo y en ese momento que ellos dan el último suspiro, están conectados con Dios. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar después de eso? Pues que van a estar delante de su presencia. Nosotros debemos de usar todas clases de oración, todas las clases de oración es que tenemos que usar nosotros, porque dice la Biblia, toda oración y súplica sugiere que nosotros podemos orar en adoración, nosotros podemos orar en alabanza, podemos orar en acción de gracias, en peticiones, en ruego, en intercesión. Podemos orar nosotros de esa forma, pero piensen también en la siguiente clase de oración. Podemos orar individualmente. Qué precioso es eso. Los discípulos
le preguntan al Señor Jesucristo, o más bien le hacen una petición: enséñanos a orar. Y el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, verso 6 les dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Qué precioso es estar en la presencia de Dios, cerrar la puerta y saber que Él está ahí. Una vez hablamos de este tema y nos hicimos una pregunta: bueno, ¿por qué es que está en lo secreto? ¿Por qué es que Él nos ve en lo secreto? La raíz de esta palabra secreto es: Él está oculto, Él está escondido. Él no quiere que tú lo veas. ¿Y por qué no quiere que nosotros lo veamos? Porque Él quiere que nosotros crezcamos en fe, que nuestra fe vaya creciendo, así como esa fe de ese soldado romano que su siervo estaba enfermo y le dijo al Señor Jesucristo: solamente con tu palabra, di tu palabra y mi siervo sanará. Y el Señor Jesucristo se sorprendió de la fe de ese centurión. Dios quiere que nuestra fe crezca, de saber, aunque no lo podamos ver, aunque no lo podamos sentir, nosotros sabemos que Él está ahí. Y dice la palabra de Dios: y tu Padre que está en lo oculto, tu Padre que está en lo secreto, Él te recompensará en público. Y vemos cuando el Señor nos recompensa en público, vemos que se cumple lo que dice la palabra de Dios. Aunque no lo podamos ver, nuestro Padre nos ha recompensado en público. Hemos sido sanos, hemos sido libres, hemos sido guardados. Dios ha contestado la oración de muchas, pero muchas personas. Así es que sigamos confiando a Él. En Mateo capítulo 18, verso 19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Vemos que se puede orar individualmente, pero vemos también que dice la palabra de Dios que si dos personas se pusieran de acuerdo en algo. Me acuerdo mucho de esta enseñanza que mi pastor nos ha dado, que siempre tenemos que estar con nuestra esposa orando y se cumple la palabra de Dios. Estamos con nuestra esposa, somos dos, y dice aquí: cualquier cosa que pidieren. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Tú puedes acompañarte de tu esposa, de tu esposo, puedes acompañarte de tu hijo, de tu hija, puedes acompañarte de tu hermano en la fe, de tu hermano carnal, y se pueden poner de acuerdo en algo y pueden orar, y Dios, estoy seguro que contestará esa oración conforme a su propósito. La oración también podemos hacerla en comunidad. Yo les he hablado que cuando nosotros escuchamos de esta pandemia que se aproximaba a nuestro país, la comunidad, toda la iglesia del Señor Jesucristo comenzó a orar. Así como dice en Hechos capítulo 12, verso 5, el apóstol Pedro, él estaba en la cárcel y dice la Biblia, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Quiero decirlo también aquí, pues así como, pues como a manera de aclaración, el Señor Jesucristo viene por una iglesia, no viene por una denominación, no viene por un nombre, porque también he escuchado algunos comentarios negativos que dicen, no, estos de los nombres de no sé qué, estos no son cristianos, estos sí son cristianos. El Señor Jesucristo no viene por ningún nombre, por ninguna denominación. El Señor Jesucristo viene por su iglesia. Y sabemos que la iglesia son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Jesucristo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Así es que solamente así como a manera de aclaración, no estoy señalando a nadie ni a algo,
solamente para que esto quede así como recalcado. Nosotros sabemos bien que Cristo viene por una iglesia, por un cuerpo, no por 10, no por 1, por 2, por un cuerpo. Debemos de orar, debemos de perseverar en la oración. Siempre debemos de seguir orando, tenemos que mantenernos alerta, no debemos de desmayar. En Lucas capítulo 18, versículo 1, el Señor Jesucristo refiere una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Estaba escuchando un testimonio de una persona que estuvo orando por un familiar durante 20 años. Sí, no son 5, no son 10, ni 15, sino que estuvo orando por un familiar durante 20 años. Y cuando este familiar se convirtió al Señor Jesucristo, esta persona estaba llorando. Entonces se acerca alguien a esta persona y le dice, oye, ¿por qué estás llorando? Y esta persona comenzó a hablar y decir, es que cuando yo tenía 1 año de estar orando por mi familiar, dice, yo ya quería claudicar, ya no lo quería hacer. Y después cuando ya tenía orando por 5 años por mi familiar, y también de la misma forma quería claudicar. Y así lo mismo pasó cuando tenía 10 años, cuando tenía 15, cuando ya estaba orando por 18 años, de claudicar. Pero fíjense, después de 20 años, este familiar se había convertido al Señor Jesucristo. Y es por eso la importancia, lo que dice la palabra de Dios, necesitamos orar siempre y no desmayar. Necesitamos constancia. Miren lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 43. Y le dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. Y vemos, hermanos amados, que esa constancia hizo que ese siervo pudiera ver esa nube como el tamaño de una mano y pudiera llover. Dios contestó la oración de este profeta Elías. Y dice la palabra de Dios en Santiago que él era un hombre como nosotros, con pasiones como nosotros, pero él oró fervientemente. Él no desmayó, él no se cansó. Así es que tú, mi amado hermano, y yo, y todos los que nos están escuchando, no nos cansemos de orar a Dios. No desmayemos en la oración. La Biblia dice que tenemos que estar velando. Esto nos indica que hay peligros al orar. Efectivamente los hay. Está el peligro de la distracción. Cuántas otras personas interfieren impidiéndonos el orar. Está la resistencia. Puede ser que por cansancio, puede ser por preocupaciones de este mundo, también puede ser desánimo. Hay interferencia, hay peligros cuando nosotros estamos orando, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Hay peligros de derrotas, pero sabemos que Dios nos va a estar dando las fuerzas y nos va a estar dando la sabiduría y nos va a estar dando esas armas que necesitamos. Y acordémonos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en espíritu para la destrucción de fortalezas. Y por último quiero decirles que tenemos que estar orando por todos los santos. Lógicamente es imposible orar por cada uno individualmente, conocerlo por su nombre, pero podemos hacerlo en un sentido general y desde luego en un sentido ordenarlo. Podemos hacerlo ordenado. Podemos orar, por ejemplo, podemos orar por los santos que están pasando por persecución en otros países. Podemos orar por los predicadores. Podemos orar que ellos como cristianos sean libres de toda tentación, que puedan resistir esa tentación, que no sean vencidos por el mundo, por la carne o por el enemigo, que ellos no puedan tener piedra de tropiezo. Por tantas cosas que podemos orar por esos predicadores, podemos orar por esas personas que están exiliados en otros lugares, en la cárcel. Podemos orar por personas que están ahorita en el hospital.
Nosotros estamos orando todos los días por ellos. Y no solamente por estos predicadores, sino que por todos nuestros hermanos, por todas las personas. Estamos orando, esas personas que están en el hospital, que Dios pueda tener misericordia de ellos y que se arrepientan y que puedan ser salvos. Filipenses capítulo 1, versículo 2, dice la Biblia: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y sí, nuestros hermanos estamos orando, yo también me incluyo, estamos orando mucho más a favor pues de todas estas situaciones que estamos pasando, necesidades. Es muy importante que lo hagamos. Debemos de orar por esos obreros que están al frente de la batalla. En el versículo 19 y en el versículo 20 dice: por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Esto nos enseña que nos debemos de ocupar en orar por esas personas que están en puestos prominentes en el servicio cristiano, que tienen una especial necesidad de oración. El apóstol Pablo, pues así como él, decía: oren por mí. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 4, verso 29. Dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Tenemos que hablar con Dios, tenemos que orar para que esos siervos de Dios, para que yo pueda hablar con denuedo la palabra de Dios, para que no haya tropiezos, para que no haya obstáculos, para que no haya desánimo, para que no haya esos dardos de fuego del enemigo que al último momento pueda usar para que esta transmisión no pueda llegar hasta sus hogares. Hace 2 predicaciones, cuando hablamos acerca de la salvación, por alguna situación nos echaron abajo ese video, se desfasó, una parte no se oye, y eso es lo que nosotros no queremos. Por eso tenemos que estar orando. Y aquí en Hechos capítulo 4, verso 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubiere orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cómo debemos de orar, mis amados hermanos, por los predicadores, por los evangelistas, por los líderes, por los que trabajan en la cosecha para Dios? Debemos de orar que el Señor les dé palabra, les dé denuedo, les dé gracia para predicar el evangelio. Para ser efectivo, todo nuestro orar debe de ser que oremos en el Espíritu. Y aquí hay un secreto de todo esto, en el Espíritu. En Romanos capítulo 8, verso 26, Romanos 8, 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercedemos por los santos. Mis amados hermanos, iglesia, es una verdad absoluta y gloriosa. Satanás, sus secuaces, tiemblan cuando ve a un cristiano de rodillas. Satanás tiembla cuando ve a un cristiano de rodillas. Ahora imagínense una iglesia de rodillas. Esa es una bomba, peor que una bomba nuclear para ellos. Así es que oremos a nuestro Padre Celestial
siempre, en toda, así como dice el verso 18, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esta es pues la palabra que Dios tiene para nosotros, pero tal vez haya alguien que nos esté viendo o nos va a ver, nos va a escuchar y no conozca esa relación personal con el Señor Jesucristo. Pero yo quiero decirte que lo que dice la palabra de Dios, que Él a los suyos vino, pero los suyos no le conocieron. Mas a todos los que le recibieron, Dios les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es por voluntad de varón, de carne o de sangre, sino es por la voluntad de Dios. Si tú le recibes hoy a Él, hoy es un día de salvación. Si tú le abres la puerta de tu corazón, tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida. Porque esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: preocúpense, porque su nombre es escrito en el libro de la vida. El único requisito que tenemos que hacer para que nuestro nombre sea escrito en ese libro es aceptar al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestra vida. Así es que si quieres hacer esta oración conmigo, hazla. Esta es una oración para que Cristo sea el Señor de nuestra vida. Repitan conmigo: Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo te recibo hoy como el único y suficiente Salvador de mi vida. Abro las puertas de mi corazón. Te pido que me perdones, así como yo perdono a todos los que me ofenden. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Guíame desde hoy y para siempre, y que podamos tener esa relación personal, que tú puedas hablar conmigo y yo contigo, porque sabemos que esa es un arma poderosa. Sabemos que lo que no podemos hacer, Señor, tú lo harás perfectamente, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú hiciste esta oración, pues nosotros te invitamos que sigas conociendo de la palabra de Dios, que sigas leyendo la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, que cuando se abran las iglesias cristianas, evangélicas, que el centro de esas iglesias sea Cristo, ustedes busquen una de ellas y crezcan espiritualmente, aprendan, y esto será de gran bendición. Pues ahí en nuestra página en Facebook están nuestros horarios, está la información, está la dirección, teléfonos, todo está ahí. Vea, Centros de Fe pues están en gran parte de la República Mexicana y en otras partes del mundo. Así es que, pero no solamente podría ser en Centro de Fe, puede ser que hay una iglesia muy cerca de ahí donde tú estás, pero que esta iglesia sea una iglesia cristocéntrica, que se hable de la palabra de Dios, que sean hacedores de la palabra de Dios. Una vez Jesucristo le dice a sus discípulos acerca de los escribas y los fariseos, les dicen: miren, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos sí hablaban de la palabra de Dios, de la Torah, pero ellos no eran hacedores de la palabra de Dios. Entonces vayan, busquen. Sabemos que no hay iglesia perfecta, sabemos que somos personas, hombres como todos, tenemos virtudes, tenemos defectos, pero sabemos que el Espíritu Santo los va a estar guiando a toda verdad. El Señor les bendiga, el Señor los guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Y esta palabra que quiero decirles es Maranata, el Señor viene pronto. Dios les bendiga, un saludo, un abrazo, gloria a Dios.